Cuando el maestro estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo señas y le preguntó de quién lo dice. Entonces, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan. Mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras él entró Satanás. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 21 al 38. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Buena pregunta para este martes santo. Para que una persona pueda saber si le rinde o no culto a Dios, con su manera de ser, con su manera de orar, con su manera de tomar decisiones. Notas amables a la palabra de Dios. Martes santo, 12 de abril, año 2022. Pregunta para hoy: ¿cuál es el verdadero culto a Dios? Podría ser: ¿qué es lo que le gusta a Dios? ¿Cómo se alaba y se bendice el nombre de Dios correctamente? Aparece un libro en la Santa Biblia que se llama el libro del Ben Sirac. Allí, en la Sagrada Biblia, nos pone a pensar la siguiente frase con respecto a un verdadero culto a Dios. Y dice el libro: vanas y engañosas son las esperanzas de una persona insensata. Los sueños le dan alas a los que son tontos. Hace mucho mal aquella persona que priva del sustento a quien es pobre. Priva del salario a un jornalero. Eso no es culto a Dios. La vida de quien intenta aparentar delante de Dios, eso no es culto a Dios. Siempre termina derrotada. Uno construye y otro derriba. Eso no es culto a Dios. Hay uno que reza y hay otro que maldice. No es culto a Dios. Ese es el capítulo 34 del libro del Eclesiástico, poniendo el mundo a pensar entre el bien y el mal, lo bueno, lo correcto, lo que es, lo que no es, lo que agrada, lo que desagrada. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Si se le preguntara a Santo Tomás de Aquino, él propone el verdadero culto a Dios hablando del cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Los santos lo lograron. Llegaron a ser santos porque se dedicaron a cumplir la ley de Dios, centrada en el amor a Dios y en el amor a los demás, por ejemplo. El principal mandato del Creador es el amor, y no se puede hablar de amor sino desde la caridad. Se han equivocado y han fracasado históricamente todas aquellas personas que han intentado hablar de amor, pero no tienen caridad. O todos los que intenten hablar de amor, pero no le hacen el bien a los demás. Así pues que no existe la posibilidad de que haya alguien que diga: creo en Dios o sigo los pasos de Dios, mientras no ame y practique la caridad con las demás personas. El apóstol de los gentiles define el verdadero culto a Dios, y sin que haya la posibilidad de caer en la traición a Dios. Entonces el apóstol da una recomendación, como esas maternales, sabias, inteligentísimas, y dice el apóstol de los gentiles: no siga la corriente del mundo en que usted vive, sino más bien transfórmese a partir de una renovación. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Dice el apóstol: actúen pero no estorben,
Sí, colaboren a los demás, pero no se crea el dueño de la parroquia. Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Ahí está ese capítulo 12 de la carta del apóstol de los gentiles a los que viven en Roma. Es muy cierto que no podemos reducir el culto a Dios a frases corticas o llamativas, a una oración espectacular, mientras el corazón de la persona que está orando está lejos del amor de Dios. Y así lo afirma el profeta Isaías. Ese profeta Isaías tiene una frase corta pero muy inteligente para pensar. El pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Capítulo 29 de la profecía de Isaías. Entonces lo esencial del culto a Dios, ¿qué será? ¿Qué será lo esencial del culto a Dios? Es que no exista culto a otros dioses, a otras personas. Es que no aparezca algo que se llama idolatría. El Papa le llama, por ejemplo, idolatría también al dinero, al poder y al placer. Que no aparezca la idolatría, que no aparezcan nuestros dioses. Ese es el verdadero culto a Dios. Jesús de Nazaret reprendía al tentador, a Satanás, y le decía que él estaba equivocado. Al Señor Dios adorarás y a solo a Dios lo servirás. Y así le contestó a Satanás, como poniéndolo en su sitio y poniéndolo a razonar. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. A Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad, dice la Santa Biblia. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que le adoren, en espíritu y en verdad. El Papa Francisco enseña que el verdadero culto a Dios no lleva a discriminar a las otras personas, al odio y a la violencia, sino al respeto por los demás, por la dignidad y por la libertad de las demás personas. ¿Hay falsos cultos a Dios? Sí, claro. ¿Cómo se puede distinguir que es un culto, pero es falso, porque tiene una falla y no es verdadero culto a Dios? Podemos nombrar unos 3 o 4. Por ejemplo, un culto falso a Dios es algo que llaman selectivo. Es cuando la persona se queda con lo que quiere saber y omite como el resto, como quien dice, esto me conviene. En la Biblia aparecen alguien que se llamaban los samaritanos, que tomaban lo que querían de la escritura y omitían el resto, como quien dice, esto es lo que nos conviene a nosotros. También aparecen fariseos y también aparecen escribas. Aparecen personajes, grupos y movimientos donde se quedan con lo que les conviene. Eso se llama ser selectivo y aprovecharse de Dios. Es un falso culto a Dios. Segundo, un culto que es ignorante. Un culto que ignora, es decir, el acceso a la persona de Dios. Es decir, puede ser que sea un culto emocional, pero que no llega al momento exacto de alabar a Dios en espíritu y en verdad. La religión también es una esperanza, pero una esperanza que debe tener una razón de ser y que no defraude a los demás. Ahí ya no es ignorante. Esa es la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Un falso culto a Dios es un culto ignorante a Dios. Es un culto donde la persona trabaja más la emotividad, pero desconoce cantidades de cosas de Dios. Lo manejan otros, lo manipulan. Tercero, un culto falso es, por ejemplo, la superstición. Ese es bastante común. Hay cantidad de gente que cree que está en las cosas de Dios, le gustan los asuntos de Dios, pero se mueve más en la superstición. Es un culto que se da no por un verdadero sentimiento de hacerlo, sino porque la persona cree que sería peligroso no hacerlo. Entonces tiene una superstición, como que hay que ir a las cosas de Dios porque nos va mal en la vida. Tenemos que ir a misa porque de pronto, si ve que como usted no va a misa, entonces a usted le va mal. Yo le he dicho a usted, vaya a misa. Un culto supersticioso. Vaya que un sacerdote lo bendiga. Lleve esta botellita con agua y dígale al Padre que se la bendiga. Culto supersticioso
porque no es que la persona tenga una adoración a Dios, sino que hay un temor de Dios y maneja ese espíritu. Jesucristo, por ejemplo, definió el verdadero culto a Dios y hablaba de un culto en el espíritu y en la verdad, decía el Hijo de Dios. Decía exactamente eso. Yo lo que quiero es un culto que sea en espíritu y que sea en verdad. ¿Cómo aprender verdaderamente hoy, en este martes santo del año 2022? ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? A Dios le gusta lo bueno, lo agradable, lo perfecto, que la persona tenga a Dios como centro de toda su vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,